Hola, ¿qué tal? Los saluda nuevamente Eloy Morales Brand en esta sección de pláticas, charlas sobre lo que es el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, derechos humanos, derecho penal. El día de hoy vamos a platicar, retomando las sesiones anteriores, vamos a platicar hoy sobre lo que son los principios del sistema de justicia penal acusatorio. Es importante, muy importante este tema, ya que prácticamente los principios son los estándares donde se va a estructurar y fundamentar el nuevo sistema de justicia penal y sobre todo las bases interpretativas que las autoridades, que los jueces, que los involucrados particulares o públicos deben de tomar en cuenta para la resolución de los conflictos en este nuevo esquema penal acusatorio. Entonces vamos a platicar en este bloque de todos los principios básicos que un sistema de justicia penal acusatorio contiene, tanto derivados del derecho internacional de los derechos humanos, de la idea doctrinaria, de la idea constitucional, y que obligatoria y necesariamente debemos encontrar y deben aplicarse en el nuevo sistema penal acusatorio en México particularmente. Primero, decir o definir qué es un principio. Los principios son estándares de actuación de las autoridades o de los particulares para hacer valer o hacer efectivo un derecho. Es decir, son modelos que nos ayudan a lograr una efectividad real de lo que viene siendo la protección de un derecho humano fundamental. Estos estándares de actuación están basados o deben de estar basados en realidades objetivas y verdaderas, es decir, en situaciones concretas a las cuales se dirigen para poder lograr una efectividad de satisfacción de un derecho. ¿A qué me refiero con esto? Que hay que tener cuidado con muchos principios que no pueden observarse y que no deben observarse porque parten de supuestos falsos, no de realidades o de verdades. Por ejemplo, un comentar en este aspecto del derecho penal, todavía se maneja mucho y algunos hablan del principio de que la ignorancia de la ley no exime de cumplimiento, lo cual, además de hasta en sentido común sonar como una aberración, no parte de una realidad objetiva, porque la ignorancia de la ley no exime de cumplimiento partiría de que la mayoría de los ciudadanos conocen la norma y entonces los pocos que no la conocen de todos modos tendrían que someterse a ella para efectos de cumplir con la normatividad. Es una realidad que no existe porque los ciudadanos no conocen las normas, porque el ciudadano común no tiene el conocimiento total para poder siquiera acceder al discurso jurídico y comprenderlo, y porque bajo esta perspectiva llegaríamos al absurdo de decir que en materia penal y todo, sobre todo en materia disciplinaria, podríamos sancionar o castigar a una persona sin que supiera esa persona que su actuar es inadecuado o malo, cuando es lo que sanciona el derecho penal, no la cuestión subjetiva. Partiendo de este ejemplo, vamos a platicar cuáles son los principios de este nuevo sistema que realmente estructuran un sistema penal acusatorio y que siempre debemos observar tanto a nivel normatividad, constitucional, internacional y local, y obviamente en las actuaciones concretas y operativas de este nuevo esquema. También partiendo de lo que platicamos en el video anterior de la idea del derecho internacional de los derechos humanos y el principio pro homine, siempre que encontremos un choque entre principios y reglas, entiéndanse normas positivas o leyes positivas, pues va a prevalecer la que mejor satisfaga el derecho. Regularmente los principios son los que mejor satisfacen los derechos, y entonces ahí es donde vamos a encontrar la aplicación del principio, incluso en contra de una regla que tendríamos que desaplicar, ya sea por nivel de control constitucional, aplicando directamente la Constitución, o por control convencional, aplicando el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo el hard law y el soft law, es decir, tanto los tratados internacionales que positivamente están obligatoriamente establecidos, como todas las normas extra tratados internacionales, costumbres, principios, directrices, resoluciones jurisprudenciales, congresos, etcétera, que si bien son normas blandas, obligatoriamente el principio pro homine nos permite traerlas para generar criterios orientadores en este nuevo esquema. Entonces, ya entrando de médula al tema, vamos a hablar rápidamente de los principios. Son varios, sencillamente los vamos a explicar. El primer principio sería el de efectividad. El de efectividad parte del modelo de investigación procesal de solución de conflicto de intereses que platicamos en el primer video.
Es decir, la efectividad del proceso penal es tratar de resolver el conflicto social y atenuar la violencia. ¿Cómo? ¿Con una sentencia de condena a restricción de derechos? No, sino que se empleen mecanismos adecuados para resolver el conflicto alternativamente al juicio. Entonces, la efectividad nos va a ayudar a descongestionar el sistema y sobre todo a tratar de reparar rápidamente un daño a la víctima y lograr menos lesividad o afectación al autor de un hecho delictivo en este sistema procesal. Ya más adelante platicaremos las salidas alternas, las formas de terminación anticipada y prácticamente todos aquellos mecanismos de negociación que se pueden utilizar en este sistema para lograr esa efectividad que no necesariamente sea con una sentencia de condena. De la efectividad se deriva el principio de oportunidad. ¿Qué es esto del principio de oportunidad? Es una idea que proviene del sistema anglosajón, en el cual se le permite a la Fiscalía Estatal decidir qué tan oportuno es ir a juicio o no, es decir, qué tan oportuno es llevar el ejercicio de una acción penal ante un juez, o mejor buscar otra alternativa, o de plano ni siquiera meterse a la investigación penal y a la pretensión o persecución punitiva. La oportunidad no es simplemente por cuestión económica, sino para tratar de resolver en la vía penal solo los conflictos que realmente tengan gravedad, o sea, que hagan imposible la vida social. Está basada en la idea del principio de intervención mínima, que establece que como el derecho penal es el más violento, la cara más dura del Estado, pues debe ser la última a operar. Entonces, en este caso, el fiscal podrá decidir qué tanto inicia o no una investigación, o iniciándola, si la lleva o no ante un juez, si ve que no es tan oportuno o conveniente poner a trabajar la maquinaria judicial. Claro, este principio de oportunidad en México está limitado, y limitado principalmente a que esté garantizada o satisfecha adecuadamente la reparación del daño a la víctima para no afectarle sus derechos con la falta de investigación. Es decir, la oportunidad nos puede decir que es necesario investigar todo delito, pero en un primer momento no es necesario llevar todo delito ante proceso y sobre todo ante juez para una sentencia. El principio de oportunidad en el sistema mexicano no se permite ejecutar en delitos de violencia familiar, en delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, fiscales y aquellos en donde esté el interés público altamente afectado. Ahí es un problemón porque no está definido y en estricto sentido no sabemos en qué delitos se puede decir que está el interés público afectado. Eso va a ser a consideración de interpretación en cada caso en lo concreto y frente a los jueces. Además de la efectividad, tenemos el principio de separación de funciones. Esto derivado de la idea de separación entre acusación y juzgamiento, principalmente también de la idea garantista o de la cuestión garantista, nos obliga a establecer que los involucrados y sobre todo los que participen, los sujetos procesales que participen en el proceso, no pueden acumular más de dos funciones o facultades en ellos mismos. Es decir, deben de estar especializados en un área para lograr, además de un adecuado ejercicio de su función, una imparcialidad y objetividad en el desarrollo de la actividad. Tenemos entonces la función de investigación, la función de acusación, la función de contradicción o defensa, la función de control judicial o jurisdiccional, la función de la víctima y la función en cuestión de medida cautelar y vigilancia y suspensión condicional del proceso. La función de investigación la realiza personal técnico especializado en este nuevo sistema penal acusatorio. Esta función de investigación no la hace materialmente el Ministerio Público, sino que la realizan detectives. Entiéndase, los investigadores, que son detectives y peritos, que tienen conocimiento especializado para recolectar información. El Ministerio Público materialmente, y lo mismo pasaría con las defensas y los asesores jurídicos, materialmente no podrían recolectar la información porque pueden en un momento dado convertirse en testigos. Como en este sistema la prueba tiene que hablarle al juez, no se van a llevar informes u objetos, simplemente se van a llevar a las personas que tuvieron contacto con esas actividades, se convertirán en quienes informen al juez lo que ocurrió. Entonces, por eso es importante que el Ministerio Público, que la defensa en su momento, el asesor jurídico, no realicen física y materialmente la recolección de la información, porque se pueden convertir en testigos y deben de dejar esas funciones de acusadores o defensores, porque serían una prueba más. No significa que no puedan ir al lugar de los hechos, no significa que no puedan asistir a las labores de investigación. Claro que pueden hacerlo, son directores de ese trabajo, pero sí materialmente ellos no deben realizar y ejecutar las técnicas de investigación. La función de acusación sería
la función de presentación del caso ante el juez, es decir, cuando el Estado o la persona autorizada, porque la víctima en un momento dado también puede ser acusadora, deciden accionar o presentar el ejercicio de la acción frente a los jueces para que ellos tomen una decisión. Esta función de acusación la hacen abogados principalmente y concretamente el fiscal a nivel estatal cuando la víctima no se constituya en coadyuvante de acusación o acusador civil o acusador particular. Bajo esta perspectiva, los acusadores dirigen jurídicamente la investigación y sobre todo son los vínculos jurídicos entre el juez y los investigadores y las partes, son los que deciden cómo llevar y cómo filtrar y sobre todo si es necesario molestar a la administración de justicia, molestar en un sentido jurídico para poder tramitar un caso y decidir o tomar una decisión sobre ese caso. La función de defensa, pues la función de contradicción a la acusación. Toda persona que puede ser afectada en sus derechos tiene el derecho y la facultad de contradecir, de debatir y controvertir. Esta función de defensa entonces es la función concreta de representación de los intereses del acusado, del imputado, que la va a llevar a cabo un defensor. Puede ser un defensor público o puede ser un defensor privado. En este aspecto, el defensor público lo que podrá realizar es exactamente lo mismo que una defensa privada, pero la cuestión es que un defensor público está pagado por el Estado, el defensor privado pagado por el imputado. La defensa en materia penal es irrenunciable, imprescindible, necesaria y permanente, y entonces siempre debe haber un defensor que represente los derechos del imputado. Ese defensor tiene que ser técnico, por lo cual significa que debe tener conocimiento jurídico del sistema, y un profesional del derecho es el que debe ejercer la función de defensa. A la par, con esta idea de defensa está, un poquito metiéndome a la cuestión de la víctima, la función de asesoría. La asesoría jurídica de la víctima, es decir, la representación de los intereses de la víctima. Aquí el fiscal representa al Estado, no representa a la víctima. La víctima tiene un abogado que la va a representar. Al igual que con el defensor, si la víctima no quiere pagar o no puede hacerse cargo de un asesor jurídico, el Estado debe de asignar esa asesoría. Entonces puede haber asesoría jurídica pública o puede haber asesoría jurídica privada. Es importante resaltar que en el sistema mexicano la función de asesoría jurídica depende de las comisiones estatales de víctimas. No puede formar parte de ninguno de los involucrados en el sistema, ni en acusación, ni en defensa, ni en juzgamiento, ni en medida cautelar, porque debe de lograrse una neutralidad, imparcialidad, independencia y objetividad de este asesor jurídico. Está también la función del control, juzgamiento y ejecución por parte de los jueces, que es pues la garantía fundamental. En este esquema, el principio fundamental y garantía fundamental es la jurisdicción, que significa la protección de la persona contra conductas autoritarias de particulares y del ciudadano. Es lo que caracteriza este nuevo sistema, que desde la etapa de investigación hasta el juzgamiento, todo está controlado por el Poder Judicial. Se vuelve al derecho de la persona de ser juzgado por los jueces, no por otras personas, y sobre todo que los jueces o la función de jurisdicción se conviertan en un mecanismo garante de protección de derechos humanos. Por eso ya más adelante platicaremos que vamos a tener jueces de control de investigación, jueces de control de preparación, jueces de juicio y jueces de ejecución, porque en cada etapa debo de tener un juez distinto para efecto de garantizar adecuadamente esta protección de derechos. Ahora, la función de la víctima, genéricamente la víctima puede actuar de varias maneras. Una, pues prácticamente no hacer nada, dejar que el Ministerio Público realice toda la investigación y el trabajo. La segunda, la tradicional coadyuvancia, que se trata concretamente de que la víctima y el asesor jurídico se convierten en una especie de auxiliares investigadores del Ministerio Público y le ayudan a recabar información, se la otorgan y para que él tome decisiones. La otra es lo que el Código Nacional Mexicano habla de la coadyuvancia de acusación, que es la acusación civil. Es decir, la víctima en un momento dado puede decidir que ella se haga cargo de formular una imputación y una acusación sobre la reparación del daño y el monto y las formas de cubrir esa reparación del daño. Hay un momento procesal, es en la etapa intermedia, que ya platicaremos más adelante. En cualquier hecho delictivo la víctima puede hacer esto. Y también está la acusación particular, que esta es una novedad en el sistema mexicano, viene derivada en parte del derecho español, que implica que hay momentos y delitos específicos donde la víctima puede dejar a un lado al Ministerio Público y ella convertirse en acusadora y acusar por el hecho delictivo y por las consecuencias jurídicas. Prácticamente estos hechos delictivos son los delitos de querella, patrimoniales no violentos que no tengan
sanciones de prisión o que tengan sanciones alternativas o diversas a la prisión. ¿Por qué? Porque la prisión sigue siendo del Estado y la víctima nunca va a poder pedir restricciones de privación de la libertad, ni cautelares, ni en su momento de pena para ejercicio o en el ejercicio de su acción. Es interesante esta acción porque además de que se le quita parte del trabajo al fiscal y se especializa con el asesor jurídico el trabajo de investigación y de recolección de información, también pues se utiliza el término constitucional de juzgamiento a favor del imputado, pues a favor de la víctima. Podría yo ejercer una vía civil y tardarme años en que se me diera un resultado, pero puedo ejercer una acción particular penal y pues mínimo un año, más o menos, máximo, se tardaría un proceso, por lo menos en el sistema mexicano, para poder enjuiciar a una persona por esta acción particular. Y por último está la autoridad de medida cautelar. La autoridad de medida cautelar es una autoridad autónoma, imparcial, independiente también de las demás partes involucradas que acabo de comentar, que es aquella encargada de recolectar la información para medidas cautelares y para suspensiones condicionales del proceso, ya platicaremos de eso más adelante, y sobre todo el que va a auxiliar a ejecutar esas medidas o esas salidas alternas al juez. Lo que pasa es que las medidas cautelares, que son medidas de restricción de derechos, y la suspensión condicional del proceso, que implica suspender el proceso para que el imputado cumpla con un plan de reparación del daño y de ciertas obligaciones para evitar un juicio penal, son medidas administrativas y entonces el juez requiere una autoridad o una entidad que le auxilie a ejecutar esas medidas. Esto lo hace la autoridad de medida cautelar, que no debe estar incluida ni en el poder de acusación, ni en la facultad de defensa, mucho menos la asesoría jurídica. Podría estar incluida en el poder judicial, pero particularmente se está incluyendo en los poderes ejecutivos y concretamente en las secretarías de seguridad pública estatales. Bueno, a grandes rasgos, estos son los dos principios importantes a iniciar: la efectividad y la separación de funciones, que nos ayuda a entender a los diversos sujetos procesales. Con eso concluiremos este clip de video y en una próxima entrega vamos a seguir platicando sobre los principios de este nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Muchas gracias y se despide de ustedes José Luis Eloy Morales Brand. Síganme en Twitter, síganme en Facebook. Saludos a todos.